vamos a iniciar. Damos gracias al Señor por permitirnos este espacio nuevamente. Le pedimos al Señor que nos diga en estas últimas dos clases, nos ayude a finalizar satisfactoriamente este curso. Lo que vamos a hacer hoy y mañana básicamente es aplicar todo lo que hemos aprendido en estudio en estas semanas anteriores. Vamos a aplicarlo todo a lo que es la exégesis, a lo que es la interpretación bíblica. Evidentemente hemos aprendido varias herramientas que nos hacen ver ahora el texto bíblico desde una perspectiva más profunda. Pero quiero enfocarme en estos 2 días en una herramienta en especial, aunque el trabajo exegético que ustedes van a desarrollar debe incluir todas las herramientas aprendidas en el curso. Pero esta es una herramienta más que no hemos visto y que se trata más bien del griego bíblico como tal. Y bien, quiero iniciar mencionando la distancia entre el mundo bíblico y el mundo moderno, especialmente en lo que es la historia, la geografía, la cultura y en lo que nos atañe a nosotros, el idioma. Evidentemente, es necesario al ingresar en el trabajo exegético, hay que intentar informarnos de aspectos que debemos tener en cuenta y que no conocemos. Por ejemplo, en temas históricos. En temas históricos, la buena literatura hace la diferencia. Yo les pongo un ejemplo. ¿Cuántos han escuchado, quiénes han escuchado que el ojo de la aguja que menciona Jesús, ¿qué han escuchado sobre eso? Yo he escuchado, profesor, que se trata del pórtico de uno de los accesos a la ciudad, por la figura, digamos, por la arquitectura de la figura. Pero también he escuchado la literalidad, que se trata de un gran ojo de aguja, digamos, Un gran ojo de aguja, ¿cómo así? como una gran aguja, digamos, de las que Ok. usaban antiguamente. Digamos, esas son las dos formas de interpretación que siempre o por lo menos yo he escuchado. ¿Quién más tiene algún dato histórico, geográfico sobre eso? Bien. En algún momento un comentarista sin fundamentación, es decir, sin algún estudio, mencionó que debajo de las murallas de las ciudades, había unos huecos donde difícilmente pasaba un camello, y a eso le llamaban el ojo de una aguja. Entonces, que realmente el ojo de la aguja sí existía, pero era muy difícil que un camello pasara por ahí porque era un pasadizo, y ahí empiezan pues, a decir. Y eso se trasladó hasta que se dio por sentado, y muchos comentaristas incluso ya lo mencionan y dan por sentado la existencia de esto. Pero ya muchos comentaristas que han hecho arqueología bíblica, que tienen investigaciones, que han ido al campo, han desmentido esa posición de que existía un hueco o algo debajo de las murallas de las ciudades. Y lo que está diciendo Jesús básicamente es literal. Es decir, no hay una aguja grande, es una aguja. Quizá no una aguja como nosotros la conocemos, llaman una aguja para tejer otro tipo de hilos más gruesos de la época, pero es imposible que pasara un camello por ahí. Entonces, muchas veces la literatura hace la diferencia entre un buen exégeta y un mal exégeta, porque debemos buscar, en cuanto a relatos históricos o cultura, literatura especializada en el tema. Debemos buscar literatura especializada en el tema.
igual en la geografía. En el idioma es donde entra nuestro campo. Yo les había mencionado en algún momento de estas clases que la clave para un buen exégeta es tener buenos documentos de buenos libros de idiomas bíblicos buenos, importantes. Y vamos a esta clase a mencionar algunos recursos que nos pueden utilizar. Bien. Otro elemento que vamos a mencionar, que vamos a estudiar en esta clase y que se aplica tanto al griego como al hebreo, es lo que se llama el estudio de términos. El estudio de términos básicamente nos ayuda a determinar el rango semántico de una palabra. ¿Qué es el rango semántico? Es los diferentes significados que puede tener una palabra, ya sea por el mismo autor o el uso variado que se le puede dar entre un autor y otro. Por ejemplo, eso lo vemos mucho en nuestra época también. Por ejemplo, la palabra vaina. Vaina puede significar la funda que protege una espada, un arma, la cáscara que encierra una semilla, y aquí en Colombia básicamente una vaina es un objeto o situación de lo que no se recuerda el nombre. Cuando uno no recuerda algo, ¿cómo se llama algo? Un objeto. Cuando uno no recuerda el nombre de un objeto, uno dice vaina. Si uno va a decir, pásame ese, y uno dice, no recuerda el nombre, uno dice, pásame esa vaina. O sea, como esa cosa. Ese es un uso. ¿En Chile hay algún uso de la palabra vaina diferente a los que se mencionan o no usan esa palabra? La cosita. La cosita. La cosita. Generalmente la cosita del coso. Bueno, acá también se usa se usa. Y Entonces, la respuesta puede ser, muéstrame el coso donde va la cosita. Generalmente un dicho ferretero es. bien, entonces, ese es lo que nosotros vamos a estudiar, el rango semántico de una palabra. Y el rango semántico básicamente nos ayuda a determinar los diferentes significados que puede tener una palabra, los diferentes significados latentes. Un autor puede variar, utilizar una palabra de forma diferente. No es muy común, pero puede suceder. Es más común que un autor diferente use la palabra de forma diferente. Entonces vamos a ver que hay una gama de significados y hay herramientas que nos ayudan a determinar eso, pero la misma Biblia nos ayuda a entender el significado de una palabra de acuerdo a sus diferentes usos. Y hay ciertos pasos que nos van a ayudar a determinar ese, nos van a ayudar a determinar ese significado. Ahora, estos pasos son sistemáticos, bastante detallados, pero con el tiempo uno no va a hacer todos los pasos, sino que con la práctica, cuando se adquiere la práctica de hacer un estudio de términos, uno puede hacer uno, dos o tres pasos en un solo paso, pero es por la práctica. Por ahora hay que aprender una estructura, unos pasos y el desarrollo del proceso del estudio de términos. Vamos a revisarlos uno por uno. Primero es buscar el término en una concordancia para encontrar todas las citas donde aparece el término. Antes de eso hay que hacer un trabajo preparatorio y hay que determinar qué palabra se va a investigar. Hay que ver qué palabra se va a investigar. Y en esta clase, como ejemplo, vamos a investigar la palabra amor. ¿Listo? La palabra amor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el término en una concordancia para encontrar todas las citas donde aparece la palabra amor. ¿Qué me puede decir en la Biblia dónde aparece esa palabra en el Nuevo Testamento? Juan 3:16. Ok. Entonces, para encontrar esa palabra, lo que vamos a hacer entonces es ir a la Biblia, ¿cierto? Por ir a la Biblia no a una palabra en español, sino una palabra en griego. Ahora, aquí estamos buscando
pues, dónde creemos que aparece esa palabra, pero nosotros podemos tener un texto, ¿no? Una perícopa, un texto de estudio, y de acuerdo a ese texto de estudio uno va a escoger las palabras que sean necesarias investigar. Vamos a ver en Juan 3:16. Ahora, ¿quién mencionó Juan 3:16? Acá yo leo. No, ¿quién mencionó ese ejemplo? Leonardo. El hermano Leonardo, es que acá en Chile se le dice Leo. Entonces a lo mejor ahí está la confusión. Ok, mi hermano Leo. Cuando mencionaste Juan 3:16, evidentemente estabas pensando en el verbo, ¿cierto? Sí, Ok, entonces hay que determinar qué vamos a estudiar. ¿Vamos a estudiar el verbo, sustantivo o adjetivo? Por lo general, uno, uno mira varios, pero se enfoca en uno. Entonces, en Juan 3:16, evidentemente vamos a mirar, está la palabra amar, listo. Entonces, la forma léxica es agapao, del verbo agapao, y aquí está conjugado en aoristo indicativo, tercera persona del singular, amó, amó. Eh, sí. Listo. Ahora, yo preferiría que en este caso nos fuéramos por un sustantivo. ¿Qué me puede decir la palabra amor? No como verbo, sino como sustantivo en la Biblia. En 1 Juan 4:8. 4:8. Entonces, él no. Y, bueno, aquí está como participio. No, Eh, al final. porque Dios es amor. Entonces, listo, aquí está. Entonces, tenemos el sustantivo ágape. Ágape, ¿cierto? Por favor, lo escriben por ahí. El sustantivo es ágape. Profesor, una consulta por tilde o acento debería pronunciarse agape. Déjame ver que no, lo leí sin mirar el acento. Ah, sí, 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 es agape. Agape, listo, está bien. Em, Entonces, ya encontramos la palabra. Y esa es la palabra que vamos a buscar en una concordancia. ¿Cuál es la concordancia que vamos a usar? Bible Hub. Bible Hub tiene una concordancia en línea. Con 4. Cuando ya entramos a Bible Hub, en 1 Juan 4:8, lo que vamos a darle es en interlineado, ¿listo? Interlineado. Y entonces vamos a tener la palabra agape, ¿listo? Y, esta página nos da dos herramientas. La primera herramienta es la palabra como tal, y ese es el número de referencia Strong, es decir, es como la dirección general de una palabra en griego por el diccionario Strong. Si alguien tiene el diccionario Strong en su casa, puede ir a la
letras al número 26 y va a encontrar que el número 26 es esa palabra, es agape. Entonces, tenemos la primera opción que es la forma léxica. Entonces, una Bible Hub nos va a mostrar en la Biblia dónde aparece exactamente esta palabra. Vamos a revisar. Pues si nos vamos aquí al lado, nos vamos a encontrar todas las partes donde aparece la palabra. Entonces ya tenemos, ese es el primer paso, ¿no? La concordancia. La segunda opción que tenemos con Bible Hub es la palabra conjugada. En este caso es la misma, pero recuerden que si es un verbo puede estar en aoristo y la desinencia cambia. Entonces es como si nosotros tuviéramos una herramienta para buscar en la Biblia la palabra amaré. No amar, ni amaba, ni amando, sino amaré. ¿Cuántas veces en qué parte la palabra amaré aparece en la Biblia? Tal cual, en esa conjugación, no en otro tiempo. Entonces, esa es la segunda opción que nos ofrece Bible Hub. El sustantivo conjugado tal cual. Las dos son bastante útiles. La segunda es más útil en los verbos. Cuando uno quiere ver un verbo en aoristo o en un tiempo verbal específico o en un participio, por ejemplo, en la clase anterior, si nosotros hubiéramos usado esta herramienta para la clase anterior, revisar la palabra para sujetarse, exactamente como está conjugada, podemos revisarlo. Podemos revisarlo. El texto que usamos, ¿cuál fue el texto que usamos la clase pasada? Eso fue Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro. Aquí está, hipotasómena. Y entonces, el primer uso nos va a mostrar la forma léxica, hipotazo, el verbo hipotarse. Pero en la segunda nos va a mostrar esta palabra tal cual como aparece aquí, hipotasómena. Si nosotros le damos clic, hipotasómena va a aparecer, solo hay dos lugares donde aparece de igual forma. En Primera de Pedro 3:1 y en Primera de Pedro 3:5. En la Biblia, solo en esas dos aparece tal cual como está aquí. Primera de Pedro 3:1 y Primera de Pedro 3:5. Un dato curioso es que eso mismo aparece con la palabra que se traduce en la Reina Valera como propiciación. La palabra propiciación realmente aparece una sola vez en la Biblia. Una sola vez. Ustedes van a tener que coger textos o palabras para hacer este estudio. Entonces, vayan mirando qué palabras les parecen interesantes. Por ejemplo, el expiar o propiciatorio o la propiciación es un buen ejemplo para investigar en el Nuevo Testamento, porque muchas veces se define qué es propiciación y qué es expiación, ¿cierto? ¿Qué es propiciación y qué es expiación? Como dos elementos diferentes. Es interesante buscar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, desde el griego, si hay fundamento para esas dos definiciones. Para esas dos definiciones. Si se pueden definir realmente de manera diferente y si son la misma palabra, o si son sinónimos, o de dónde vienen. Para eso también hay que ir al Antiguo Testamento en la Septuaginta. Y si alguno lee hebreo, podría mirar también la teología bíblica de expiación en el Antiguo Testamento y su relación con con el propiciatorio. ¿Sí? El propiciatorio en el Antiguo Testamento es la tapa, ¿cierto? En hebreo es caporet.
caporet. Pero la palabra expiar es capar, es la misma raíz. Capar, kifer. ¿Recuerdan el Yom Kippur? Escuchar Yom Kippur, el día de la expiación. Kippur viene de la misma raíz. Kippur, kifer, caporet, kafar. Son la misma palabra, pero en el Nuevo Testamento, especialmente en nuestras traducciones de la Reina Valera, nuestra traducción de la Reina Valera, surgen dos conceptos: propiciación y expiación. Entonces, es un buen ejemplo. Continuando, estas dos herramientas son muy útiles. Listo, son muy útiles. Esta es una concordancia en línea gratuita. Vamos a mirar entonces nuestro sustantivo. Vamos a darle clic entonces en la forma léxica. A ver dónde nos aparece. Profesor, ¿Sí? tengo una duda, no sé si vaya a mencionarlo después, pero he notado que algunos predicadores hacen comparaciones relacionadas con la Septuaginta para poder relacionar términos del hebreo del Antiguo Testamento a cómo se tradujeron en la Septuaginta y a partir de ahí hacer una relación entre el texto del Nuevo Testamento. No sé si habrá alguna herramienta que permita hacer eso. Bible Arc. Bible Arc nos muestra el texto de la Septuaginta. Entonces, si queremos de pronto, hay una concordancia de la Septuaginta y un diccionario de la Septuaginta. Porque es que hay muchas palabras en la Septuaginta que no están en el Nuevo Testamento. Evidentemente porque el Antiguo Testamento es mucho más extenso que el Nuevo Testamento. Entonces, les puedo enviar un diccionario de palabras de la Septuaginta que yo tengo cuando quieran definir un concepto en la Septuaginta. Este diccionario les puede ser útil. Y solo como un aporte al respecto, mi hermano, realmente la base en la que se construyeron conceptos en el Nuevo Testamento es la Septuaginta. Las palabras que se usan en el Nuevo Testamento son de la Septuaginta. Los autores no están haciendo otra traducción del texto masorético, del texto hebreo. No, si en la Septuaginta se tradujo se traduce un concepto hebreo, un concepto griego, ese concepto griego está en la Septuaginta. Es usado porque la Septuaginta provee el lenguaje teológico para el Nuevo Testamento. La Septuaginta provee el lenguaje teológico para el Nuevo Testamento. Entonces, es sumamente importante, sin dejar de lado que es una interpretación. Es una interpretación. Creo que al inicio de clase había mencionado que los autores, por lo general, ellos van a usar la Septuaginta en la mayoría de las veces y solo van a cambiar la estructura de la traducción cuando no están de acuerdo en algún aspecto. Bien. Entonces, volvemos a nuestro texto. Hay un texto bastante utilizado, es muy común, creo que es eh, sí, creo que está en Juan, en el último vamos a mirar Juan. Juan. Sí.
Sí, bueno, aquí este es un texto bastante utilizado. Entonces Juan había hablado, acabó de desayunar. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas? ¿Sí? Más que esto, Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que aquí lo traducen como te quiero. Es el versículo 15. Dice Juan, por lo tanto comieron, y Juan, aquí está el verbo agapao, listo. Dice agapao, es la raíz del verbo. Entonces, agapasme, entonces me amas eh, más que a estos, ¿sí? Me amas. Sí, Señor, tú sabes. Y aquí tenemos otro verbo que se utiliza, ¿no? El verbo fileo, fileo. Siguiente versículo. Otra vez, por segunda vez, Juan le pregunta, Jesús le pregunta a Juan, haga paz. Y entonces em, él le responde, sí, Señor, tú sabes, y aquí dice fileo. ¿Listo? Y luego en el siguiente versículo, entonces, le dice entonces por tercera vez a Simón, a Juan, eh, fileisme, entonces ya no está usando agapasme, sino fileisme de la raíz fileo. Entonces entristeció Juan porque se le dijo por tercera vez. Y entonces, ¿qué le responde Juan? Tú sabes todas las cosas, conocido. Y aquí dice otra vez fileo. Eh, ha salido una teoría, ¿no? Comúnmente se ha escuchado, ¿qué es lo que se ha escuchado de ese texto? Eh, Son como dos formas de amor y hay una teología muy construida acerca de tres tipos de amor, ¿cierto? Entonces tenemos el amor ágape, ¿cierto? ¿Qué significa el amor ágape? Es el amor divino. Okay. Fileo, el amor filial, Entre ¿cierto? hermanos, El filial. ¿Y el amor, cuál es el otro? eros, el amor El amor, uy, hermano, se sabe bien la teología. ¿Qué significa? ¿Y el amor eros es qué? ¿En qué se usa? el Amor de amor pareja. entre matrimonio, digamos. Entre matrimonio, ¿cierto? Entonces tenemos tres palabras. Ágape, agapao, el verbo fileo, y entonces ero, es el verbo para eros, para eros. Entonces, una forma de nosotros realmente revisar si eso es cierto es buscando las palabras y buscando sus diferentes usos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces nos vamos a la concordancia. Entonces vamos a buscar la palabra, el verbo agapao, volvamos entonces al verbo de Juan. ¿Dónde estás? Juan 21, versículo 15, es el 15. Aquí está, agapaz. Entonces está el verbo conjugado como agapaz. ¿Listo? Y está la forma léxica que es agapao. Si le damos clic a la forma léxica, aquí nos vamos a encontrar entonces una larga lista de usos. Mateo, 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 Mateo. Perdón, profesor, perdón, Sí, no se ve la ok, pantalla. Sí. ok. Lo voy a contar. Listo, aquí está. Entonces, les decía que aquí está el verbo conjugado agapaz, pero la forma léxica es agapao, como nos muestra acá en Logos Calogos, agapao, en el 15. Mírenlo aquí. Agapaz
Y la forma léxica es agapao. Esa es la forma léxica. Entonces, si nos vamos le damos clic no al verbo conjugado, sino a la forma léxica. Miren, ahí dice Strong Greek, la referencia Strong número 25. Aquí nos va a aparecer entonces todas las partes en la vida donde aparece el uso. Entonces tenemos Mateo, tenemos Marcos, tenemos Lucas, ¿ve? Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, acá aparecen conjugados, acá aparecen otras observaciones. Bueno, aparece 143 veces y aquí está. Aquí están todos los usos. Solo aparecen Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuál es el segundo paso? Ya, este solo, hemos mencionado solo el primero, ¿no? Ya tenemos la concordancia, ya tenemos todas las palabras donde aparecen en el Nuevo Testamento. Vamos al segundo paso. El segundo paso es seleccionar las citas que se van a estudiar. Esto es importante porque, vamos, no nos vamos a poner a estudiar las 183 veces en las que aparece. ¿Saben cómo definen los eruditos los conceptos y luego los ponen en el diccionario? Lo que ellos hacen es, uno, realmente visitar las 183 veces en las que aparece la palabra. Dos, van a otros idiomas relacionados o a literaturas, al idioma griego en otras literaturas extrabíblicas. Sí, en literatura clásica, griega, a ver cómo se usa esa palabra y luego con todo ese bagaje es que ellos aportan una definición. Hay un buen diccionario, el compendio, gran compendio de diccionario de la Biblia. No sé si el pastor Ale lo tendrá por ahí. No, no lo tengo. O sea, el compendio. Sí. No. Oh, A ver si el nombre exacto. Sí, compendio del diccionario teológico se llama. Gran compendio del diccionario teológico. Yo les recomiendo ese libro. Porque realmente lo que hace este autor básicamente es presentar el uso de esa palabra en la Biblia. Luego presenta el uso de esa palabra en la Septuaginta. Y luego presenta el uso de esa palabra en otra literatura, en otros libros. Se llama compendio del diccionario teológico. Eso, para que lo puedan adquirir. Entonces, ¿cómo vamos a escoger las citas? Lo que yo recomiendo básicamente es que escojamos una muestra. En estadística se escoge una muestra, ¿cierto? Básicamente una muestra representativa. Entonces escojamos una muestra. Y lo que vamos a hacer es escoger una muestra de el mismo autor, es decir, de Juan. A ver. Entonces aquí está. Vamos a escoger entonces un grupo de Juan, un grupo de Mateo, de Marcos. Bueno, lo primero es de Juan. Si escogemos una muestra de Juan, ¿cuál es el siguiente libro del que podríamos escoger una muestra? Si fuera por el autor, sería alguna de las cartas de Juan. Correcto. Entonces, entre
primero nos vamos por el autor, el evangelio, luego nos vamos a otros escritos que haya tenido. Luego del autor, ¿cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel es la literatura de la misma similar. Entonces, si estamos en un evangelio como Juan, vamos a escoger entonces ¿qué otros? Otros evangelios, ¿listo? De los mismos evangelios. Entonces, luego de que ponemos de los mismos evangelios, de los otros evangelios, nos vamos entonces a otros autores. Me pusieron música fuerte, se escucha muy dura la música. Ok. Entonces eso es lo que van a escoger. Listo. Vamos a ir rápido, vamos a mirar rápidamente por encima algunos usos. Ese sería el segundo paso. Vamos a mirar el tercer paso para ir en orden. El siguiente paso es registrar las observaciones. Nosotros registramos las observaciones. ¿Cómo las registramos? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Hacemos una tabla en Word. Bueno, esto no es Word, pero por temas gráficos lo vamos a hacer así. Lo que podemos hacer es 3 líneas. Entonces, en la primera vamos a escribir el texto. Entonces, puede ser Juan 23:15. Luego aquí vamos a copiar el texto de Juan 23:15. Si nos vamos, lo podemos copiar en español, no hay problema. 21:15, perdón, Juan 21. Vamos a ver. Luego copiamos el texto. Y aquí entonces vamos a copiar básicamente una observación. Hay que registrar las observaciones de la cita estudiada. ¿Cómo se usa la palabra? Entonces dice Jesús cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que nos vamos a referir entonces a este, ¿no? Lo señalamos en rojo para saber que esa es la palabra que se está estudiando. ¿Me amas más? Una observación podría ser, eh, evidentemente no es un amor entre una pareja, podría ser que es un amor de aprecio, ¿sí o no? De aprecio, es un amor podríamos, de gran aprecio. Podría decir admiración, ¿sí? Podría ser. Vamos a mirar otros usos de Juan. ¿Sí? Ok, entonces tenemos Juan, Juan 3:16, sí, es un buen ejemplo. Juan 3:16.
¿Cómo describirían el uso de esta palabra en este texto? ¿Cómo lo describirían? Un amor podría ser desinteresado. ¿Es desinteresado o es un amor, podríamos ponerlo en este sentido, de dar la vida por otro? O amor de Dios hacia el mundo. Así está bien. Amor de Dios hacia el mundo. Para no repetir usos, básicamente lo que uno hace es como mirar por encima el contexto de qué se trata para no quizás repetir el mismo uso. Y aquí es aquí donde el ojo exegético es clave, el ojo para mirar los textos o el uso de los textos. Así amó al mundo, Juan 3:16, Juan 3:19, ¿sí? El Padre ama al Hijo, ¿cierto? Padre, Padre ama al Hijo, ¿cierto? Vamos a poner entonces Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Juan 3:35. Ahora pueden ir revisando otros textos y los vamos escribiendo. Listo, me van sugiriendo otros textos. Si tienen Bible Book abierto ahí, básicamente podríamos describir aquí como amor de Dios hacia su Hijo. Hacia su Hijo, ¿cierto? El Padre ama al Hijo, ahora Jesús amaba a Marta y a su hermana. Este es otro ejemplo. Juan 11:15. Juan 11:15. Si es Juan 11:15, Juan 5, perdón. Juan 11:5. El amor de Jesús eh, a Marta y a Lázaro. Vamos con otro ejemplo de Juan. Juan 13, Juan 13:33, 13:34, es interesante también. Juan 13:34.
Alguien que por favor vaya mirando el uso de la palabra, de la palabra fileo, ¿listo? Alguien que vaya mirando ahí algún uso de la palabra fileo en Juan. Vamos a mirar en Juan primero, ¿listo? Este Juan 13:34 básicamente es amor entre los unos a los otros. A ver, ustedes que también se amen unos a otros. Si me amas, que me ama. En Juan 21 hay un texto donde Cristo le pregunta a Pedro si lo ama y ahí ocupa dos verbos distintos. ¿En qué, perdón? En Juan capítulo 21. Sí, sí. Ahí ese es el texto de ejemplo, el que utilizamos en Juan capítulo 21. Vamos a ver. En Juan 21:15 usa la palabra agapao. Y en el 16 usa la palabra agapao. En el 17, ¿qué palabra usa? Juan 21, inmediatamente. Dice, fileis. Fileo, ¿cierto? Bueno, entonces busca algunas en la concordancia en donde más se usa esa palabra en Juan. Ok. En Juan 5:20. Juan 5:20. ¿Sabe? Pues el Padre ama al Hijo. ¿Ve? Juan 5:20. Ahora, ya tenemos, digamos que dejemos esas que hemos encontrado hasta ahora. Listo. Hasta ahora hemos encontrado en Juan, usamos 1, 2, 3, 4, 5, pero evidentemente podrían ser más, pero por el tiempo podremos dejarlas ahí. Lo que vamos a hacer ahora es investigar la palabra fileo. Fileo, ¿cierto? Y fileo, me dice que está en qué versículo. Juan 5:20, ¿cierto? Sí, Profesor, sí. pero exacto o de las diferentes formas. Puede ser en las diferentes formas, puede ser en las diferentes, o si quieres buscarlo exacto y me dices en dónde lo usa. Aquí voy a poner que es interesante, Juan 5:20, Juan 5:20. Amor del Padre al Hijo. ¿Listo? ¿En qué otras aparece, mis hermanos? ¿Quién ha encontrado algo por ahí? Era Juan 21, 17. Juan 21:17. Le dije por tercera vez, Simón Juan, me sí, fileisme, sí. En Juan 11:3 también.
Agradece. Tenlo ahí y ya lo voy a copiar para copiando. 21, 17. Ok, ¿cuál me mencionaste, mi hermano? Juan 11:3. Juan 11:3. Vamos a ver qué dice en Juan 11:3. Entonces, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Eso creo que es de Lázaro, ¿cierto? Creo que con eso, por ahora, es decir, créanme que este estudio debe ir mucho más allá, más profundo, pero creo que hemos logrado encontrar algunos ejemplos interesantes. Ya tenemos, entonces, ya cogimos las citas, vamos a ver el siguiente paso. Entonces, ya buscamos en la concordancia, paso 1, seleccionamos las citas, paso 2, registramos las observaciones, paso 3, y ahora vamos a sacar conclusiones de esas observaciones y determinar los posibles significados del término. Los posibles significados del término. Entonces, de acuerdo con nuestras observaciones, nos vamos a no nos podemos desprender de las observaciones porque si no nuestro trabajo no sirve de nada. Entonces, si miramos por encima, Juan, ¿de qué formas y en qué contexto Juan, en el Evangelio de Juan se está usando el verbo amar? Encontramos que se habla de el amor, el amor, por ejemplo, el amor de que Jesús le pregunta a Juan si lo ama, ¿cierto? También es el amor de Dios hacia el mundo, ¿sí? También tiene que ver con el amor del Padre hacia el Hijo o el amor de Jesús hacia un amigo, hacia Lázaro y a su hermana. También habla del amor entre los unos y los otros. Juan 13:34 habla de amarse los unos a los otros. Y fileo. Fileo puede ser el amor entre padre e hijo y el amor entre amigos, ¿cierto? No hemos buscado más, deberíamos, pero podemos dejarlo ahí. Esas serían estas observaciones. Bueno, también en Fileo se habla del amor, del amor entre amigos, de Jesús amando a su amigo Lázaro. Esas son las observaciones que yo las estoy mencionando así rápidamente, pero uno escribe un texto, ¿no? Uno escribe un párrafo, redacta, uno hace uso 1, amor entre el padre y el hijo. Uso 2, amor entre hermanos. Uso 3, amor entre familiares. ¿Sí? Y los diferentes usos de la palabra. Luego vamos entonces al siguiente paso y es determinar el significado en el texto basado en el contexto y el uso del término en otros contextos similares. ¿Qué texto podríamos usar? Juan 21, 15, 16 y 17. Básicamente, uno podría decir que es ese amor. ¿Cómo podrían ustedes definir eso, determinar ese significado? Teniendo en cuenta los diferentes usos.
Una pregunta antes de eso. ¿Listo? ¿Cómo van con la teología de los diferentes tipos de amor? Que fileo se usa para amor entre hermanos y... Ahora, no hemos buscado eros, ¿cierto? No hemos buscado eros, sería bueno buscar esa palabra. Pero hasta el momento, ¿cómo ven la cosa? Por lo menos, yo veo que agapao y fileo, Juan los está usando de manera indistinta, intercambiable. Juan no está presentando una teología del amor filial y del amor ágape. Juan está más bien, Juan puede hablar del amor filio para decir Jesús ama a Lázaro y a Marta, como para decir Jesús ama a su hijo. ¿Sí? Al igual que usa agapao para decir Jesús ama a Lázaro, pero también Jesús ama a sus discípulos y sus discípulos le aman a él y el Padre ama al hijo. ¿Cierto? Y el mandato de Jesús es amarse los unos a los otros y les está usando la palabra ágape. Entonces ya no se trata de que ágape es solamente el amor divino, porque Jesús está diciéndole a sus discípulos, ámense los unos a los otros. Ahora, la reflexión tiene que ser mucho más profunda para responder a este paso, ¿no? Al paso 5. Porque en el paso 6 ya se va a reflexionar sobre cómo el identificar el significado del término le ayuda a interpretar el texto. Ya es más como ve, cómo llegué yo a esa conclusión. En el paso 6, usted va a demostrar por qué, cómo llegó a la conclusión de que el término en ese texto se usa de la manera en que usted lo está afirmando. Esos son los pasos para lo que es un estudio de términos. ¿Cómo van? ¿Qué les parece hasta ahora? Bueno, me parece muy relevante el estudio de términos y en especial este sobre el amor, porque en una ocasión me tocó predicar de Juan capítulo 21, en esa sección de Pedro preguntándole Cristo preguntándole a Pedro si lo amaba, y Cristo al ocupar estos dos términos, algunas traducciones escogen ocupar términos distintos como amar y querer, mientras que, por ejemplo, Reina Valera traduce todo como me amas. Y ahí había un matiz de si Jesús estaba hablando de una distinta intensidad de amor o no. Entonces, claramente ahí cambiaba el sermón mucho si es que uno pensaba que lo estaba utilizando de manera indistinta o si realmente hay una distinta intensidad en el amor, y eso hablaba también de lo que estaba pasando en el corazón de Pedro. Entonces, tiene implicaciones realmente incluso en la enseñanza que uno puede hacer sobre un pasaje. Total. Y hay libros escritos, y hay bastantes documentos que hablan sobre la teología del amor, el amor ágape, el amor filial, el amor eros, pero si ustedes van y miran, no hay ninguna evidencia, no hay estudio exegético, no hay fuentes bíblicas para fundamentar eso desde el griego. Y vamos, nosotros no hemos profundizado mucho en griego, pero ya nos está haciendo útil. Ya nos empieza a ser útil saber griego para la exégesis bíblica, por lo menos para analizar exégesis dudosas, exégesis sospechosas. ¿Qué vamos a hacer mañana, mis hermanos? Traigan una palabra, traigan un texto que van a estudiar y lo vamos a revisar. ¿Listo? Vamos a revisar. Les puedo hacer ciertas observaciones, porque el trabajo que van a revisar es este. Van a escoger un versículo, ¿listo? Un versículo, 2 o 3, que no sean 10 versículos, y de ese versículo van a estudiar, ya sea un sustantivo, o sea un verbo, o un adjetivo, lo van a hacer, y van a hacer este estudio, y adicional van a hacer comentarios sobre, si aquí hay un verbo en aoristo, ¿qué significa que esté en aoristo? Si aquí hay un sustantivo
en dativo, ¿cómo lo interpreto? Ahora, no todo tiene comentario. No debe haber comentario de cada detalle, pero sí de los detalles que ustedes ven que sean relevantes o que necesiten de un mayor estudio para la comprensión del texto. Entonces, entre hoy y mañana, mis hermanos, mediten en un texto. Mediten en un texto que quieran estudiar a profundidad desde el griego, si tienen alguna duda, y nosotros mañana los vamos a repasar. Vamos a mirar uno por uno, y de acuerdo a las observaciones que les vaya haciendo a cada uno, nosotros vamos a ir aprendiendo cuál es el camino. Listo, mis hermanos.